Pasamos a un capítulo muy sencillito de insuficiencia respiratoria, muy breve, donde vamos a hablar de lo que es en sí el concepto y el origen de la insuficiencia respiratoria. Concepto es una definición, y hablamos de insuficiencia respiratoria cuando tenemos una PO2 por debajo de 60 y o PCO2 por encima de 50. No os olvidéis de este segundo componente, porque si tengo alterado solo uno de los dos, oxígeno bajo o carbónico alto, hablaré de insuficiencia respiratoria parcial. Si tengo los dos alterados, hablaré de insuficiencia respiratoria global. Y en un paciente que ya tiene una insuficiencia respiratoria crónica, hablaré de una descompensación cuando le baje más de 10-15 milímetros de mercurio respecto a su valor basal. Mecanismos productores de hipoxemia. La hipoxemia, es decir, el oxígeno bajo en sangre, se puede producir por 4 mecanismos. Fijaos, ¿cómo está el carbónico? Si el carbónico está alto, igual a hipoventilación, que decíamos antes. Si yo en vez de respirar 15 veces por minuto, respiro 5 veces por minuto, estoy hipoventilando, mi carbónico está elevado. El gradiente alveolo arterial, que es la diferencia entre la presión de oxígeno en el alveolo y la presión de oxígeno en la arteria, lo normal es entre 0 y 15. Hay situaciones donde está elevado. ¿Cuándo se eleva? Pues cuando se dificulta la difusión, el intercambio gaseoso. Si el gradiente está normal, significa que no hay ningún problema físico en todo el pulmón. Si yo hipoventilo y el gradiente está normal, son situaciones de hipoventilación aisladas, es decir, problemas neurológicos. Tengo una intoxicación por morfina, por benzodiazepinas, por barbitúricos, lo que queráis. En vez de respirar 15 veces por minuto, estoy respirando 5 veces por minuto. O enfermedades neuromusculares donde se ve afectada la respiración, la esclerosis lateral amiotrófica, el Guillain-Barré, etcétera, etcétera. En el otro lado, estamos ante una disminución de la cantidad de oxígeno que estoy aspirando. Tengo un paciente con un carbónico que no está elevado, es decir, no estoy hipoventilando, y el gradiente es normal. Sin embargo, el oxígeno es bajo. Dos opciones. O estoy en una mina cerrado y estoy consumiendo el oxígeno y cada vez tengo menos FiO2, o estoy a 8.000 metros de altitud, donde la FiO2 será del 21%, pero la cantidad total de aire baja mucho. Y, por tanto, la cantidad total de oxígeno es muy baja. Entre medias están las dos situaciones que sí tienen el gradiente alveolo arterial aumentado, o lo que es lo mismo, sí hay una situación de aumento de dificultad del intercambio gaseoso. Aquí sí hay un problema físico dentro del pulmón. Y hay dos tipos, lo que denominamos shunt y alteración ventilación-perfusión. ¿Qué es shunt? Fijaos, si no se corrige con oxígeno al 100% es shunt, y shunt es perfusión de alveolos no ventilados porque están cerrados, atelectasia, porque tienen líquido, edema de pulmón, neumonía, o bien un cortocircuito que pasa la sangre del lado derecho al izquierdo sin oxigenarse. Cuando en la situación de hipoxemia se corrige con oxígeno al 100%, se denomina alteración ventilación-perfusión, y de esto ya hablamos antes en el capítulo de fisiología. Independientemente de que el problema esté en la ventilación, EPOC, asma, las enfermedades intersticiales, todas las obstructivas, etc., o que esté en la perfusión. Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Si afecta a la ventilación o a la perfusión, en estos casos sí suelen responder al oxígeno al 100%, y esto es lo más frecuente de los 4 mecanismos productores de hipoxemia. Podemos decir que el 80% de las enfermedades pulmonares están aquí, alteración de la ventilación o de la perfusión, y entre ellas las enfermedades vasculares como el tromboembolismo pulmonar. Hipoxia por embolismo pulmonar, de estos 4 mecanismos es alteración, ventilación, perfusión, en este caso alteración de la perfusión. Clínica de la insuficiencia respiratoria, como tengo poco oxígeno, el que va a ocupar el asiento del autobús es el CO2, y por eso voy a tener cianosis, coloración azulada de piel y mucosas, porque hay un exceso de CO2. Como tengo poco oxígeno, produce una irritación nerviosa. El exceso de CO2 es vasodilatador a nivel cerebral y va a producir cefalea. Como tengo poco oxígeno, se van a soltar unas catecolaminas que lo que buscan es acelerar los autobuses para llevar más oxígeno a todo el organismo, taquicardia. Y ese aumento de las catecolaminas produce un aumento también de la formación de ácido en el estómago y puede producir una úlcera péptica. Tono azulado alrededor de la boca se denomina cianosis, como todos sabéis. Métodos complementarios. Gasométricamente voy a ver una PO2 por debajo de 60 y la saturación de hemoglobina va a tener por debajo del 90%. ¿Cómo se trata una situación de insuficiencia respiratoria? Pues con oxígeno. Pero ojo, que el oxígeno no es gratuito. Y no me refiero a que cueste mucho, que es verdad que es caro. Me refiero a que si te pasas de dosis, puedes darle problemas al paciente. Ejemplo.
Si yo le doy una FiO2 de más de un 60% durante 3 días o más al paciente, puede empezar a formar membranas hialinas, producir tos, irritación y ciertos problemas que hay que evitar. Por eso buscamos la forma ideal para la oxigenoterapia de cada paciente. Para bajos flujos me sirven las gafas nasales, que permiten una FiO2 de entre el 24 y el 40%. El Ventimás o mascarillas de Venturi permiten subir hasta un 60%. Y si además tienen la posibilidad de cerrar unos agujeros o poner un reservorio, podría ponerle FiO2 de hasta el 100%. Cuidado con esa toxicidad del oxígeno. Si el paciente con oxigenoterapia empieza con tos, dolor retroesternal, parestesias, disnea, hipoxemia, sensación de intranquilidad, todo eso quiere decir que hay toxicidad por culpa del oxígeno, ¿vale? Y muy importante, en los pacientes con EPOC, dejar de fumar y la oxigenoterapia, si está indicada, puede mejorar el pronóstico, puede aumentar la supervivencia de estos pacientes. Para eso hay que poner el oxígeno entre 2 y 5 litros por minuto durante al menos 15 o 16 horas al día. ¿En qué situaciones? Pues cuando la PO2 está por debajo de 55 o entre 55 y 59 si hay una hipertensión pulmonar, una poliglobulia, una insuficiencia cardíaca derecha o hay arritmias cardíacas. En estos casos sí aumenta la supervivencia del paciente. Y contraindicado el hábito tabáquico porque esto es inflamable. Si el paciente está con oxígeno y está fumando puede producir una deflagración y si el paciente explota, pues lógicamente no aumentamos su supervivencia. Cosa que es una perogrullada, pero bueno, que sepáis que hay una contraindicación de la oxigenoterapia si el paciente sigue fumando. Oxigenoterapia en un paciente con EPOC. Cuidado con los EPOC que pueden tener retención de carbónico. Acordaos, si no responden al aumento del carbónico, solo responden a la hipoxemia. Si le dais una FiO2 muy elevada, le quitamos la hipoxemia y el paciente hace una parada respiratoria. Pues el flujo debe ser bajo, porque en estos pacientes la hipoxia es el único estímulo que le permite respirar, ¿vale? Y debemos buscar una saturación de oxígeno en torno al 90%, lo cual es una PO2 por encima de 60 milímetros de mercurio. Y es un concepto RP-EIR que para que aumente la supervivencia hay que administrar el oxígeno continuado durante al menos 16 horas, incluyendo en ellas el descanso nocturno, a un flujo de 2 o 5 litros por minuto, porque estos pacientes solo responden a la hipoxia. Cuidado con los flujos elevados. Signos y síntomas de toxicidad por oxígeno, pues tener molestias subesternales, parestesias, disnea, sensación de intranquilidad, malestar o incluso hipoxemia. Oxigenoterapia, medida de seguridad, que no se fume en la habitación del paciente para evitar deflagraciones. ¿Cómo calculamos la dosis de oxígeno que necesita el paciente? Pues hacemos una gasometría y medimos, llevando 20 minutos con los niveles de oxígeno que tenemos y miramos si es suficiente o hay que subir o hay que bajar. Y nos dicen, como las cabinas del avión están presurizadas como si estuviéramos a 2.400 metros de altitud, en estas situaciones donde voy a tener menos oxígeno, si el paciente requiere un viaje en vuelo transoceánico y tiene oxigenoterapia, que le subamos el flujo 1 o 2 litros por minuto. Resumen de este capítulo, muy importante, la definición de insuficiencia respiratoria, PO2 por debajo de 60 y o PCO2 por encima de 50, global o parcial, en función de que esté una o las dos alteradas. Importante las indicaciones de oxigenoterapia crónica domiciliaria y muy importante evitar los flujos elevados de oxígeno en pacientes con EPOC retenedor de carbónico.